¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión número 1 del curso de pfSense 2.5, Firewall Empresarial. Lo que nos compete en esta primera sesión, acerca de la instalación de pfSense. En la mayoría de los casos, la instalación de pfSense, muchos administradores lo realizan utilizando el sistema de archivos UFS, ¿ok? Simplemente para que ustedes entiendan y comprendan, pfSense trabaja con UFS y también trabaja con ZFS desde su versión 2.4. ¿ok? Ya de manera más constante. Y obviamente, como nosotros en esta capacitación vamos a trabajar con la 2.5, con mucha más razón. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? A ver, con esto de los sistemas de ficheros hay que tener mucho cuidado según lo que ustedes estén buscando y el tipo de rendimiento que necesiten mantener en su pfSense. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar solamente con un solo disco, que en la mayoría de los casos sucede así, es decir, vamos a implementar un equipo solamente con un disco, ahí se puede instalar tranquilamente pfSense sin ningún tipo de inconvenientes. Si ustedes van a trabajar con un solo disco, está recomendado utilizar el sistema de ficheros UFS, ¿ok? No hay problema. Pero si ustedes necesitan tener redundancia, como lo están viendo en la presentación, quieren tener redundancia, quieren mantener la integridad de los datos, es decir, no quieren generar datos corruptos. ¿Y cuándo se podría generar, por ejemplo, datos corruptos? Cuando exista un corte de energía. Hay ocasiones en las que no estamos organizados de manera efectiva dentro de la empresa, más que todo dentro de la infraestructura de redes, de servidores, etcétera. No hemos hecho la implementación, por ejemplo, de sistemas UPS. Entonces puede haber un corte, un apagón de luz. E imagínense, nuestro pfSense tenía sistema de ficheros UFS porque estaba utilizando un solo disco y entonces ahí se genera corrupción de datos. Ahí es donde puede haber una alteración de la información, ¿ok? Y ahí sí estaríamos en problemas. Ahora, repito, si ustedes necesitan manejar redundancia de información, quieren mantener la integridad de los datos y quieren minimizar la degradación de los bits, tal vez este concepto no lo conocían, lo que se conoce con el nombre de bit rot, ¿está bien? Bit rot no es más que la degradación de bits. Con el pasar del tiempo, independientemente que ustedes tengan un disco rígido, si vale el término, o algunos lo conocen como disco mecánico, o independientemente que estén utilizando discos de estado sólido, los SSD, siempre se tiene un tiempo de ciclo de utilización de almacenamiento, ¿ok? Poco a poco, con los problemas que se van generando en cuanto a lectura y escritura de información en los discos, repito, ya sean discos sólidos o los discos mecánicos, siempre va a existir una degradación de los bits. A eso se denomina bit rot, ¿está bien? Entonces, quieren mantener la integridad, es decir, que no existan datos corruptos, quieren minimizar la degradación de los bits, entonces la mejor opción es utilizar sistemas de archivos ZFS. En algunas capacitaciones de otros cursos que hemos impartido, ZFS les había comentado, y si no, se los converso ahora, ZFS hoy en día es visto como uno de los sistemas de ficheros más utilizados en el área de servidores. Una de las características importantes que tiene ZFS, por ejemplo, es la velocidad de lectura. No tanto así la velocidad de escritura. UFS le gana en velocidad de escritura, pero no le gana en velocidad de lectura. Otra de las características o bondades que tiene ZFS es la compresión de datos. Trabaja con
el algoritmo LZ4. LZ4 es uno de los mejores compresores de archivos hoy en día con el sistema de ficheros CTF fusionado. Entonces, si ustedes quieren ahorrar almacenamiento y también incrementar velocidad y peor aún, tener redundancia de información, ZFS tiene que ser su elección. Pero mucho ojo con esto, señores. Si solamente ustedes poseen un solo disco para poder trabajar con pfSense, es mejor que trabajen con UFS. ZFS, van a ver el rendimiento que tiene ZFS siempre y cuando tengan como mínimo 2 discos o más. 2 o más. Porque si tienen un solo disco y quieren utilizar ZFS, no van a ver ninguna diferencia entre UFS y ZFS. Va a ser algo mínimo. Pero si realmente quieren ver su potencial o la forma de trabajar y el rendimiento que tiene ZFS, lo tienen que hacer con mínimamente 2 discos. ¿Cuáles son los modelos que soporta ZFS? Como lo están viendo ahí en la presentación, soporta RAID Z1, ¿ok? Soporta RAID Z1. Para poder trabajar con Z1, ustedes tienen que tener 3, 5 o 9 discos, ¿ok? Ahora, el RAID Z1, básicamente, si ustedes lo quieren tener una similitud con los RAIDs típicos, es como si fuera un RAID 5. No se olviden que para un RAID 5 mínimamente necesitamos 3 discos, mínimamente, ¿ok? En ese sentido, como esta configuración es tolerante a fallos, entonces puede fallar máximo un disco. Si falla 2 discos, deja de funcionar todo el RAID. En el caso de RAID Z2, mínimamente deberían tener 4. Pueden tener 6 o hasta 10 discos. Y el funcionamiento es como si fuera un RAID 6. En este RAID Z2, máximo pueden fallar 2 discos. Si falla 3 discos, deja de funcionar todo el RAID. ¿Está bien? Y finalmente en el Z3 pueden tener 5, 7 u 11 discos. Acá pueden fallar hasta 3 discos. 3. Si fallan 4, todo el RAID deja de funcionar. Entonces, vamos directamente al laboratorio. Bien, a ver. Vamos a irnos, bien, simplemente ahí les muestro. Vamos a utilizar un Windows 10 de 64 bits. Acá tengo Debian 11 también, que en su momento lo vamos a utilizar para que vayamos viendo cuál es la forma de trabajar en cuanto a acceso remoto se refiere a nuestro pfSense. ¿Ok? Entonces, vamos con la creación de la virtual. Lo vamos a hacer paso a paso. Punto número 1. Le vamos a decir crear una nueva máquina virtual. Le damos siguiente. Siguiente. Vamos a realizar la selección del sistema operativo. Ahora, en este caso, ¿está bien? En este caso vamos a trabajar con FreeBSD, ¿ok? Como ya les he mostrado hace un momento en la presentación, pfSense está basado en este sistema FreeBSD. Entonces estamos trabajando, ojo, con 64 bits. A partir de la versión 2.4, todo se trabaja con 64 bits. Hasta la versión 2.3 de pfSense todavía se podía trabajar con 32, pero ahora no. Todo es con 64 bits. Entonces, por favor, ustedes seleccionan otros sistemas y dentro seleccionan de la lista FreeBSD. Siguiente. Acá le voy a dar como nombre pfSense 2.5. ¿Está bien? Le estoy dando ese nombre. Ok. Ahora vamos a dejarlo ahí. No hay ningún problema. Lo voy a guardar ahí. Le doy siguiente. Ahora, ojo. Como vamos a trabajar con la redundancia de datos y vamos a realizar la implementación de ZFS, que hoy en día es la mejor alternativa en la instalación de pfSense, acá le voy a asignar 100 gigas al primer disco. ¿Está bien? Una de las cosas importantes que tienen que entender, siempre que trabajen con redundancia de datos o quieran implementar sistemas de ficheros con soporte para RAID, el mejor consejo es que todos los discos que entren en juego
para poder formar el RAID tienen que ser del mismo tamaño, ¿está bien? ¿Pueden ser de diferente tamaño? Claro que sí, funciona, pero si son de diferente tamaño, el RAID se va a comportar con el tamaño más pequeño de todos los discos. Si tienes uno de 20, otro de 100 y otro de 50, todos se van a alinear al de 20. Eso tienen que entenderlo. Entonces es mejor que todos sean del mismo tamaño. Siguiente y finalizar. ¿Ok? Bien, no vamos a necesitar esto del sound card. Ahorita lo vamos a quitar. Vamos a comenzar con esto de la memoria. Bien, cosas importantes. En este caso, a este pfSense le voy a asignar 4 GB de RAM. 4, ¿ok? Al pfSense. Bien, en el tema del procesador, vamos a trabajar con 2 cores por procesador, ¿está bien? 2 cores. Ojo, esto de la cantidad de memoria que le estamos asignando, no lo estamos haciendo de forma arbitraria. Hoy en día, el mínimo que deberías asignarle para que tenga un buen rendimiento, ya sea que estés implementando en una máquina virtual, el pfSense, ya sea que adquieras pfSense a nivel de empotrado, ¿está bien? Entonces, como mínimo deberías trabajar con 4 GB, esto en el afán de poder tener un buen rendimiento. Lo puedes hacer con 2 GB, no hay problema, va a trabajar igual, ¿está bien? Pero siempre estamos hablando de tener un buen rendimiento. En la cantidad de procesadores, lo propio. ¿Puede trabajar con un solo procesador? Sí, pero por el tema del rendimiento lo estamos subiendo a 2. Ok. Esto de la tarjeta de sonido lo estoy eliminando. Ok. Ahora, voy a agregar 2 discos más de 100 GB. Adicionar, siguiente, siguiente, siguiente. Vamos a decirle 100 GB, siguiente, finalizar. Ya tenemos 2. Adicionar y vamos a agregar un tercer disco de 100. ¿Está bien? Repito, seguramente en la mayoría de los casos ustedes han visto que la instalación de pfSense casi siempre lo hacen con un solo disco. ¿Está bien? En este caso no. Vamos a trabajarlo de la mejor manera posible. Justamente, como les decía, tiene que ser un firewall empresarial. ¿Ya? 3 discos de 100. Ahora, aparte de esto, vamos a trabajar también con 3 tarjetas de red. Uno para la WAN, otro para la LAN y la tercera tarjeta para el área desmilitarizada o DMZ. Entonces la primera tarjeta va a estar en Bridget, esta va a ser para la WAN, ¿ok? Voy a adicionar una segunda tarjeta, ahí está. Esta segunda tarjeta lo voy a colocar en la VNet 3, esto simplemente para que ustedes entiendan de que no todo va a estar en Bridget, sino que tienen que estar en diferentes switch virtuales, ¿ok? Ahí tenemos la segunda. Vamos con la tercera tarjeta. La tercera tarjeta lo voy a colocar en la VNet 5, ¿ok? VNet 5. Perfecto, bien. Ok, ya lo tenemos hasta ahí. Y finalmente, en la opción de CD/DVD vamos a cargar el ISO del pfSense. Le decimos Browse. Voy a ir hasta acá. Le digo virtuales, ISOs. Y ojo, acá tengo la última versión de pfSense. Es el pfSense 2.5.2. Esta es la última versión, 2.5.2. De todas formas, con la grabación de esta primera sesión, les voy a pasar este archivo PDF, ¿está bien? Donde se los estoy colocando acá abajo los links de las herramientas que vamos a utilizar durante toda esta capacitación. Vamos a trabajar obviamente con pfSense, estamos trabajando con VMware, vamos a utilizar MobaXtern para poder tener acceso remoto por línea de comandos al pfSense. En su momento también vamos a utilizar Debian. Esto más que todo para poder tener implementado un servidor en el área desmilitarizada, etc. ¿Ok? Entonces acá están todos los links. Por ejemplo, si hacemos clic en el primer link, que es el pfSense, simplemente ahí está ingresando a la página de pfSense directamente a lo que es el área de descarga.
Y ojo, ahí está. La última versión es la 2.5.2. Lo único que ustedes tienen que hacer acá es simplemente seleccionar AMD de 64. ¿Está bien? AMD de 64 bits seleccionan. Y acá le dicen que tienen que descargar el archivo ISO. ¿Está bien? Seleccionan ISO. Ahí está. Y además tienen que seleccionar el servidor de donde ustedes necesitan realizar la descarga. ¿Está bien? Cuanto más cerca esté a ustedes en el lugar donde estén trabajando, entonces selecciona. En el caso mío, por ejemplo, está más cerca Nueva York según las rutas que está utilizando mi proveedor. ¿Está bien? En algunos casos, tal vez en el caso de ustedes, esté más cerca otro servidor. ¿Está bien? Entonces simplemente seleccionan y le dicen descargar. No se olviden que hoy en día está soportado por Netgate. Esta es la empresa que está dando la actualización y el soporte necesario a lo que es pfSense. ¿Ok? Perfecto. Entonces esa es la manera de realizar la descarga. Son aproximadamente 600 megas. Bien. Entonces ahí está, les voy a pasar este documento PDF con la grabación de esta primera sesión. Bien, entonces estábamos conversando en seleccionar el archivo ISO. ¿Ok? Como verán, son 636 megas. Bien, seleccionamos, ahí está, perfecto. Le doy OK y listo. Memoria de 4 GB, 2 procesadores, 3 discos de 100 GB, 3 tarjetas de red. ¿Ok? Y listo. Eso es todo. Lo encendemos. Esperamos un momento y esto va a empezar. A ver, vamos a ver acá la forma de ampliarlo para que ustedes puedan ver mejor. Ahí está. Creo que ahí se va a ver mucho mejor. Excelente. Acá nos está conversando acerca de los derechos del copyright y información acerca de la distribución. ¿Está bien? Entonces acá simplemente le decimos aceptar. ¿Ok? Bien. Ahora, tenemos 3 posibilidades. Realizar la instalación de pfSense, que es nuestro caso. Trabajar con lo que es el Rescue Shell. ¿Está bien? Esto es para poder lanzar una shell y trabajar con comandos de recuperación. ¿Ok? Generalmente esto del Rescue Shell se lo va a utilizar cuando tengan problemas con el tema del servicio, cuando tengan que trabajar en temas de mantenimiento. Para eso se utiliza el Rescue Shell. Y finalmente el Recovery config.xml. Esto es cuando ustedes necesitan recuperar, ¿no? La recuperación de un pfSense siempre y cuando tengamos una copia de seguridad. Más adelante vamos a ver cómo realizar un backup completo de toda la configuración de pfSense y ahí se van a dar cuenta que a la hora de sacar un backup siempre se crea este archivo XML internamente con la asignación de nodos. ¿Ok? En nuestro caso, vamos a seleccionar la primera opción, la instalación de pfSense. Le damos Enter. Ahora, acá nos está indicando qué teclado, qué idioma de teclado vamos a necesitar. ¿Está bien? Ahora, en este caso, puedo seleccionar español, no hay ningún problema, pero también podríamos seleccionar teclado latinoamericano. ¿Ok? Acá no tienen que presionar la tecla de espaciador, sino tienen que presionar la tecla Enter. ¿Ok? La tecla Enter. Entonces, en ese sentido, acá simplemente le damos Enter. Y si volvemos a revisar, fíjense, ahí está, ya está con el asterisco. Perfecto. Bien. Entonces, ahora vámonos hasta la primera posición donde dice continuar con la selección del teclado latinoamericano. ¿Ok? Le damos Enter. Acá está lo que les conversaba hace un momento en la presentación.
En la mayoría de los casos se utiliza la instalación de tipo UFS. UFS, ¿está bien? Repito, si ustedes tienen un solo disco para pfSense, es mejor que trabajen con UFS, ¿está bien? Es mucho mejor. Si su tarjeta no soporta tecnología EFI, entonces pueden utilizar UFS BIOS. Pero si su placa madre soporta tecnología EFI o UEFI, ¿está bien? Que es para poder realizar la protección en cuanto a solicitud y asignación de tareas del chip, entonces pueden seleccionar UEFI, ¿no? Generalmente, hoy en día, las placas modernas, todas, absolutamente todas, trabajan con tecnología EFI, ¿está bien? Las placas antiguas sí tienen que trabajar con BIOS, ¿no? Pero en nuestro caso, como nosotros necesitamos trabajar con redundancia, necesitamos trabajar con el mantenimiento de integridad de la data, necesitamos reducir lo que es el bitrate, entonces tenemos que utilizar ZFS. En nuestro caso, tenemos 3 discos, voy a seleccionar ZFS. Le doy Enter. Bien, ahora, ojo. Una vez que le he dado Enter, estamos dentro de la configuración de ZFS. Dense cuenta que acá, en la primera posición, lo que es el pool type o tipo de grupo o de conjunto de discos, al momento tenemos 0 discos. Ningún disco está asignado o seleccionado para el pool. Entonces acá seleccionamos esta opción y le damos Enter. Vamos a entrar a esta otra ventana, ¿ok? Ojo, en esta otra ventana tenemos diferentes tipos de opciones para poder realizar la configuración de ZFS. Podemos hacerlo con un solo disco. Como les decía, si ustedes tienen un solo disco, ¿pueden hacerlo con UFS? Sí. ¿Pueden trabajar con este ZFS? También, pero no van a ver la diferencia. Para eso es mejor que se queden con UFS, ¿ok? Bien. Fíjense, si seleccionamos Stripe, es así. No tenemos redundancia, como ustedes lo están observando. Si van a trabajar con Mirror, acá mínimamente necesitan 2 discos duros, mínimamente, para poder realizar la configuración de espejeado. ¿Esto qué quiere decir? Mientras un disco esté trabajando, el otro disco va a estar almacenando también toda esa información. Es el espejo, ¿ok? Después, a partir de eso, podemos utilizar el RAID 10, o conocido también como RAID 1+0, donde podemos realizar el trabajo de mirroring en doble vía, ¿ok? No hay ningún problema. Pero en nuestro caso, para ser más efectivo, como estamos trabajando con sistema de ficheros ZFS, a partir de acá es trabajar con ZFS de manera efectiva, el RAID Z1, el RAID Z2 o el RAID Z3, ¿está bien? En nuestro caso, como tenemos 3 discos duros de 100 GB, entonces podemos trabajar con Z1. ¿Está bien? Entonces, este tipo de configuración soporta redundancia. ¿Ok? Bien. Entonces voy a seleccionar RAID Z1. Y acá simplemente le doy Enter. Bien. Una vez que le doy Enter, fíjense, acá me está mostrando los 3 discos duros que hemos adicionado. Y estos 3 discos duros, de manera protocolar, está siendo reconocido como DA0, DA1 y DA2. Acá sí, con la tecla de espaciador, ustedes van colocando los asteriscos en cada uno de estos discos. Tienen que seleccionar los 3. Si solamente seleccionan 2, repito, estarían trabajando como mirroring, nada más. Si quieren trabajar con RAID Z1, los 3. Perfecto. Listo. Y le damos OK. Al darle OK, fíjense, acá donde ya está seleccionado, está mostrándonos el RAID Z1 con 3 discos. Ya está los 3 discos. ¿Está bien? Excelente.
Más adelante, una vez cuando finalice la instalación de pfSense, vamos a ingresar a lo que es la shell y ahí les voy a mostrar cuáles son las características, cómo lo ha particionado, que valga la información para que se enteren de que el tipo de particionado que realiza ZFS es bastante interesante en cuanto a la cantidad de swap, en cuanto al tipo y la cantidad que le va a dar también a la raíz, pero ya anticipadamente, fíjense, este es el nombre que se le va a asignar al pool del ZFS, pfSense, ¿está bien? Están forzando a que se pueda trabajar con sectores en 4K, y no hay problema. Eso del 4K se refiere a poder realizar asignaciones en la cabecera, en el sector 0 del disco, ¿está bien? Ahora acá nos pregunta, ¿existe la posibilidad de poder cifrar la información también? Todo el disco podemos cifrar, toda la partición se podría cifrar, no hay ningún problema, ¿está bien? Podemos trabajar con diferentes esquemas de particionamiento, pero desde ya es importante que entiendan, es mejor cuando estén utilizando pfSense con ZFS, es mejor trabajar con GPT y no así con MBR, ¿está bien? No así con MBR. Ahora, de manera predeterminada, acá ya está adoptando y está consumiendo lo que puede y nos está recomendando lo que puede ser capaz de configurar. En este caso, GPT BIOS, ¿está bien? Pero con GPT, no con MBR. Mucho cuidado con eso. El tamaño de la swap le está dando de 2 GB, ¿ok? Perfecto. Se podría trabajar con un mirroring a través del área de intercambio, es decir, podemos tener en swap mirror para que exista también una replicación. Se podría hacer, ¿está bien? Pero esto va a depender mucho de la cantidad de información y si en algún momento el sistema puede o no llegar a estar en temas de hibernación. Toda la información que están viendo en este momento está relacionado también con la instalación de FreeBSD. Si alguna vez han instalado el sistema FreeBSD, exactamente tiene las mismas características. De ahí está jalando esta misma información para la instalación de pfSense. ¿Está bien? Por si acaso. Esos sistemas, el sistema de FreeBSD se podría suspender en algún momento y ahí sí, tal vez necesitaríamos trabajar con un mirror swap. En el caso de pfSense no es necesario. ¿Ok? Listo, señores. Entonces, hasta acá ya están los 3 discos seleccionados y directamente vamos a la primera opción que dice proceder con la instalación. Le damos Enter. Y acá nos está indicando, esta es la última oportunidad que tienes. ¿Estás seguro de que vas a eliminar toda la información que tengas en los discos? ¿Sí o no? Entonces le decimos sí. Y ahí nos está mostrando el DA0, el DA1 y el DA2 como todos los discos que tiene al momento nuestra máquina, los 3. Entonces le decimos que sí, estamos seguros de que vamos a instalar y quiero que se elimine toda la información que tienen estos discos. Le digo que sí, le doy Enter y paciencia, ¿está bien? Está comenzando a realizar la instalación de pfSense. Esto va a ser bastante rápido. Perfecto. Ahora, ¿qué me dice acá? La instalación ha finalizado. Antes de salir de acá, del instalador, ¿te gustaría abrir la shell en el nuevo sistema para realizar algunos cambios o algunas modificaciones finales? No necesito ingresar a la shell. Le digo no. Y acá me dice, la instalación de pfSense se ha completado. ¿Te gustaría reiniciar dentro del sistema ahora? ¿Está bien? Entonces le digo reboot, pero ojo, y esto también es importante, cuando ustedes le digan reiniciar, va a ser importante que tengamos que sacar el ISO, ¿está bien? Tenemos que sacar el ISO para que no haya problemas con nuevamente que esté cargando el instalador, ¿ok? Pues acá le digo simplemente reboot.
Y acá vamos a sacar el ISO. ¿Está bien? Sacamos el ISO. Y entonces esperamos a que arranque nuestro pfSense. Como han visto, es así de sencillo, solamente que lo estamos tratando de hacer de una manera diferente, distinta. Va a tener redundancia, va a trabajar con 3 discos, ¿está bien? Bien. Entonces, a ver, una vez que hemos llegado hasta acá, fíjense, esto es lo que aparece en el arranque de pfSense.